El verdadero horror no está en lo que encuentras, sino en aquello que se oculta tan perfectamente que su misma existencia te arranca la cordura. Eso es la ciudad de los Césares. Viajemos al extremo sur de nuestro continente, a la Patagonia inmensa, un territorio de montañas escarpadas, glaciares cortantes y vientos que aullan como almas perdidas. En algún punto incierto, entre los valles nevados de Chile y las estepas heladas de Argentina, se esconde una promesa, una quimera. La ciudad de los Césares. No es una ruina, no es un mito simple, es una civilización que, según los relatos, existe hoy, majestuosa, secreta y completamente aislada del tiempo humano. Los exploradores y los lugareños la han buscado durante siglos. Se la describe como una metrópolis que desafía la geografía, un lugar de riquezas inimaginables, cuyas calles, dicen, están pavimentadas con oro puro, y sus edificios, construidos con mármol blanco, resplandecen bajo una luz perpetua. Pero la ciudad de los Césares no solo está oculta por la distancia, está protegida por una barrera sobrenatural. Los testimonios coinciden. Está rodeada por una niebla perpetua, un manto lechoso y espeso que solo se levanta para aquellos que no deberían verla, y custodiada por montañas que se cierran sobre sí mismas, devorando a quienes intentan pasar. Las primeras menciones a esta ciudad legendaria surgieron en el siglo XV, en los albores de la conquista española. Era la época de la fiebre del oro, del mito de El Dorado. Pero los Césares era diferente. No era solo un lugar de riquezas, era un lugar de refugio. Una de las versiones más persistentes cuenta que fue fundada por náufragos y desertores de la expedición de Pedro de Mendoza, quienes, perdidos en las tierras desoladas del sur, encontraron un valle secreto. Eran españoles, sí, pero con el tiempo se mezclaron con pueblos indígenas locales y, aislados, crearon una sociedad que avanzó al margen del resto del mundo. Otra versión, más mística, asegura que son descendientes de los incas que huyeron de los conquistadores, guiados por ángeles hacia un valle escondido donde el tiempo y el hambre no existen. La búsqueda de los Césares se convirtió en una obsesión que duró siglos. La monarquía española financió expediciones oficiales en el siglo XVIII. Una de las más grandes, organizada por el gobernador Joaquín de Espinosa en 1766, envió a más de 100 hombres armados. Recorrieron semanas enteras la cordillera, sintiendo que estaban cerca, siguiendo rumores, pero jamás encontraron nada. Regresaron exhaustos, con las alforjas vacías y con la convicción de que la ciudad no quería ser encontrada. Pero la certeza de su existencia se mantuvo gracias a los testimonios que, separados por décadas o incluso siglos, eran idénticos. Aquí,
es donde entra la experiencia de Mateo, un peón y guía de mulas chileno a fines del siglo XIX. Mateo era un hombre de tierra, pragmático, que despreciaba las supersticiones. Pero una tarde de invierno, mientras guiaba a unos topógrafos por la precordillera de Osorno, fueron sorprendidos por una tormenta de nieve brutal. Tuvieron que refugiarse bajo una cornisa rocosa. La visibilidad era nula, el frío era mortal. Mateo temió que morirían congelados. Pasaron las horas, la tormenta no cedía, la desesperación se instaló. En medio de ese caos blanco, Mateo notó un cambio. El viento, que antes aullaba como un lobo, se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre la montaña. Y luego, a través de la espesa cortina de nieve, vio una luz. No era una luz natural, no era el sol. Era un resplandor dorado, suave, que parecía emitirse desde el corazón mismo de la tierra. Mateo, temblando de frío y de algo más, se puso de pie. Caminó hacia la luz. A medida que avanzaba, la nieve se disipaba a su alrededor, creando un túnel de aire cálido y quieto. Y entonces lo vio. En lo profundo del valle, donde solo debería haber roca y hielo, se alzaba una ciudad. Era magnífica, con cúpulas brillantes que reflejaban la luz dorada. Los edificios eran altos, de un blanco inmaculado, y en las calles Mateo creyó distinguir figuras moviéndose con una gracia tranquila. Era imposible. Estaba en el corazón de la Patagonia, donde no había nada más que desolación. Mientras miraba, hipnotizado, sintió una presión inmensa en su pecho, no de miedo, sino de anhelo. Quería entrar, quería tocar el oro, quería saber quiénes eran esos seres que habían conquistado el tiempo y el hielo. Dio un paso más. En ese instante, la luz parpadeó y una figura se detuvo en la muralla más alta de la ciudad. Era un hombre. No se veía bien, pero Mateo sintió que lo estaba mirando. Y en lugar de bienvenida, la figura irradiaba una advertencia helada. No había palabras, pero el mensaje fue claro. No eres bienvenido, no es tu hora. Mateo cayó de rodillas. Cuando levantó la vista, la niebla perpetua, esa niebla lechosa de la leyenda, regresó con una furia silenciosa. La luz dorada se apagó. El silencio cálido fue reemplazado por el aullido histérico del viento helado. La ciudad había desaparecido por completo, engullida por las montañas. El incidente dejó a Mateo física y mentalmente quebrado. Tardó semanas en recuperarse. Lo más perturbador fue que, al revisar su mochila, el agua que llevaba en su cantimplora estaba caliente, como si hubiera estado expuesta a un calor intenso por horas, a pesar de las temperaturas bajo cero de la tormenta. Fue una evidencia física de un evento imposible.
Los que se han acercado a la ciudad de los Césares, como Mateo, no solo la describen como rica, sino como silenciosa. Es una ciudad ajena al ruido del mundo. Muchos exploradores que han fracasado en encontrarla reportan que en los valles cercanos, de repente, los relojes se detienen, los equipos de radio fallan, el tiempo se distorsiona. Es la forma en que los Césares se protegen, creando una burbuja dimensional donde la tecnología y el tiempo lineal simplemente no funcionan. La leyenda final sobre la ciudad de los Césares es la más escalofriante y la que explica por qué es tan difícil encontrarla. Se dice que sus habitantes, debido a su aislamiento, han desarrollado una sensibilidad o un poder. Si alguien la ve como Mateo y la ciudad no desea ser visitada, los Césares tienen la capacidad de borrarse de la memoria del observador o, peor aún, de desplazarse a otro valle a cientos de kilómetros de distancia en un instante. Así, la ciudad de los Césares se convierte en el mito del conocimiento frustrado. Nunca sabremos si es un refugio inca, un paraíso de náufragos o algo que no es del todo humano. Solo sabemos que está ahí, un punto ciego en la geografía, un anhelo constante que tienta a los aventureros. Y ese es el horror final de la ciudad de los Césares. Es la promesa de la perfección en la tierra. Una promesa tan poderosa que su inaccesibilidad te condena no solo a la frustración, sino a la duda eterna de si el paraíso existe y si simplemente se esconde de ti.